Salmo hemos visto los primeros versículos que nos enseñan acerca de cómo el salmista despierta la atención de aquellos a quienes va dedicado el salmo. También vimos que el salmista, habiendo despertado la atención de ellos, muestra que es vana la confianza en las riquezas, según el versículo del 6 al 14. Y vamos a leer el versículo 11 en adelante, ya que terminamos el 10. Y dice el versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación, y dan sus nombres a sus tierras. ¿Se acuerdan que hablamos del nombre? Qué orgullo, ¿verdad? Irnos de este mundo pensando que nuestro nombre quedó ahí plasmado en algún lugar. Pero qué triste que no nos llevamos nada, y qué triste que hayamos puesto nuestra atención en esa situación de tal manera que no tuvimos salvación. Descuidamos nuestra salvación. Es bueno preocuparse por lo que vamos a legar, o sea, lo que vamos a heredar o lo que vamos a dar en herencia. Es bueno preocuparse por eso, pero es más importante preocuparse por la salvación. Así que no están peleadas las dos cosas, siempre y cuando las pongamos en ese orden. El primer orden es la salvación, segundo orden, ¿qué es lo que vamos a dejar? Porque se afana el ser humano en acumular bienes de esta vida, de tal manera que no pone la misma atención para su salvación, y se va de esta vida y sus bienes quedan para otra persona. Muchas veces el esposo trabaja tanto para hacer un patrimonio, ¿verdad? Y ya cuando se cansa de trabajar y dice, bueno, ya voy a descansar, ya está enfermo de cáncer, ya está enfermo de úlceras y ya está a punto de ser hospitalizado, y poco tiempo después fallece. Y todo el fruto de ese trabajo lo va a aprovechar otra persona. Bueno, si la esposa y los hijos lo aprovechan, es muy bueno. Pero fíjese que entra un tercero y goza de toda aquella riqueza que este pobre toda la vida se mató haciendo. No sé si me explico. No estoy hablando de que no trabajemos, no estoy hablando de que no procuremos salir de nuestras responsabilidades. Lo que estoy hablando y lo que estoy tratando de usar este salmo para poner el orden debido. Primero es la salvación y después todo lo demás. Pero nosotros ponemos primero todo lo demás y al último la salvación. Pensamos que Dios, en su infinita misericordia, porque le demos migajas, nos va a dar la salvación. Cuando Dios claramente y constantemente nos está diciendo, primeramente soy yo. En aquellos versículos tan repetidos como el que no dejare a padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, por causa de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera perder su vida por causa mía, la va a ganar. Esos versículos los hemos estudiado infinidad de veces, de tal manera que encontramos la claridad con la que el Señor nos está diciendo, primero soy yo. Primero soy yo. Y todavía más, si queremos una ilustración de esto, podemos verlo en Gálatas 2:20. A ver si alguien me ayuda en la lectura, por favor, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué mensaje tan grande el del apóstol Pablo. Si nosotros ponemos atención en ese versículo, nos damos cuenta de la situación del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Señor que dio su vida por mí. O sea, Pablo era un hombre sumamente importante antes de venir a ser cristiano. Tenía un lugar prominente ante el gobierno de los judíos. Pablo podía haber llegado a ser parte del Sanedrín de los judíos, que era el cuerpo gobernante de los judíos. Preparado a los pies de Gamaliel, conocedor de todas las artes en cuanto a ciencia, cultura, etcétera, etcétera. Y cuando Cristo le llama, Saulo de Tarso le dice a Cristo: ¿qué quieres de mí, Señor? Y Cristo le dice: vete a tal parte y ahí va a ir alguien y te va a hablar. Y es cuando va Ananías y le habla la palabra de Dios a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, sin poner objeción, inmediatamente obedeció al Señor. Y todo aquello que él tenía como la garantía de su vida, dice él mismo en otro escrito, lo tuvo por basura por servir a Cristo. Y ahora que está tratando de mover a sus hermanos de Galacia que estaban fallando, eran sus hermanos en Cristo, pero estaban fallando. Muchos de ellos estaban predicando de que te tenían que circuncidar para ser salvos, y otros estaban siguiendo esta doctrina. Y ya que está Pablo predicando ahí, le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El apóstol Pablo no anduvo con Cristo como Pedro, Juan, Jacobo. Ustedes saben eso. Pablo no fue llamado a la orden de los 12 apóstoles. Él fue llamado apóstol posteriormente. Y sin haber andado en Cristo, ¿cómo practica al dedillo la enseñanza de toma tu cruz y sigue en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo lo sigue, hermano, eso? ¿Dónde lo aprendió Pablo? En otras palabras, lo que encontramos aquí en Gálatas 2:20 es la práctica de lo que Jesucristo dijo en cuanto a ponerlo en primer lugar. Pablo lo está practicando a la perfección. Y es un ejemplo para nosotros. Pablo quiere darle este ejemplo a los de Galacia para que ellos se sacudan y de una vez por todas se pongan firmes con el Señor. Y tiene que hablar de esta manera. Ustedes ven, los de Galacia conocían a Pablo. Ellos estuvieron a punto de dar la vista por la salud de Pablo. Lo querían, lo amaban, pero estaban fallándole a Dios. Ellos conocían a Pablo. Y Pablo les dice estas cosas para que se sacudan y vean que la importancia está en poner a Dios primero. Y este Salmo 49 nos está diciendo el que pone su confianza en las riquezas, ¿de qué se le sirve? El que quiere guardar, que tengan memoria de él por lo importante que fue, por lo rico que fue, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve? Veíamos la semana pasada que bueno, nosotros aquí podemos decir, bueno, tal hermano es rico, el otro también, y el otro también, pero yo soy pobre. Pero esta lección, amados, es para nosotros. Dice: pobres, ricos, plebeyos, nobles, sabios, necios. Toda la gente está involucrada en este salmo. Toda la gente. Y es que muchas veces el pobre es pobre, pero está con el hambre del dinero. Muchas veces el pobre es pobre y tiene hambre de materialismo. Y eso es para lo que está luchando. Aunque en verdad de las cosas nosotros no somos pobres. Nosotros tenemos todo lo necesario. Tenemos todo lo indispensable. Muchas personas en México, en Santo Domingo, en Centroamérica, en África, en Asia Menor, en muchas partes del mundo, aquí en Estados Unidos también, aunque son menos los casos.
Hay gente que está en la vil pobreza, hermanos, que no tienen la seguridad de si van a comer ese día, que no tienen un techo, que no tienen qué vestir, ¿verdad? Nosotros nos damos el lujo de tener hasta 5 o 10 pares de zapatos. Nos damos el lujo de tener 2, 3 guardarropas llenos. Y todavía decimos, ¿qué me voy a poner? No hay yo qué ponerme. Nosotros somos ricos, hermanos. Tenemos todo lo necesario. Dígame, ¿qué le falta a algún hermano que no sepa la iglesia para ayudarle? Hermanos, constantemente están atentos a la necesidad de algún hermano. Por ejemplo, nuestro hermano Héctor, que estuvo enfermo casi 3 meses y luego casi 4 meses sin trabajar por lo mismo, de la enfermedad y luego por la pandemia. El hermano a veces no tenía que comer. El hermano era delgado y se hizo más delgado. Se puso su caso en evidencia y se ayudó al hermano. Y así han pasado muchas personas. Muchas personas han sido ayudadas en el momento que necesitan la ayuda, muchos hermanos en Cristo. Inclusive se han mandado ayuda a otras partes. Pero la protección está dentro de la iglesia del Señor, está dentro del reino de Dios. Así de que díganme quién es pobre, quién tiene necesidades básicas que no se le puede ayudar para solventarlas. ¿Sí me explico? Entonces somos ricos. No sé si hay algún comentario hasta aquí para seguir leyendo o seguir comentando acerca del versículo que sigue. El versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra porque es semejante a las bestias que perecen. Veíamos que hay una cosa que le pasa a los animales y al ser humano igual. ¿Cuál es esa cosa? La muerte. La muerte. En Eclesiastés dice, hay algo que le pasa lo mismo al hombre y a la bestia. Los dos mueren. Los dos mueren. Es lo mismo que le pasa al rico y al pobre, los dos van a morir. El rico murió, Lázaro murió. ¿Sí? Entonces aquí vuelve a repetir lo que se ha leído en Eclesiastés. Semejante a las bestias que perecen, dice el versículo. Versículo 13. Su camino es locura, hablando todavía del que ambiciona las riquezas. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Y pues claro, imagínese el hombre matándose para almacenar riquezas que tienen que reclamar los descendientes. Hombre, cuando se vaya mi jefe me va a dejar la casa, o me va a dejar el carro, o me va a dejar tanto dinero, o me va a dejar la empresa. Y a veces es tanta la ambición de que está uno deseando la muerte de la persona que va a heredar, que va a dejar en herencia algo. Y luego se muere y hay el pleito por quedarse con todo o por agarrar más de lo que dejó. Pero también este pasaje se puede referir, hermanos, a el hecho de que se repite la misma historia. Así como hizo el padre que se afanó tanto, así los hijos también van a estar bien afanados en las cosas materiales. Este versículo tiene que ver con el hecho de que lo que hace uno en vida es lo que uno enseña para la siguiente generación. Es lo que uno da como legado para la siguiente generación. Y es muy propicio el versículo aquel también de Gálatas. Si usted me acompaña en Gálatas capítulo 6, por favor. Versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Hermano Vicente, lo lee, por favor. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6. Versículo 7. ¿Cómo dice ahí?
no es engañarse a Dios y no puede ser bondadoso. Burlado. Todos los que el hombre se siembra, eso también se va. ¿Verdad? El apóstol Pablo está hablando del fruto que da la carne y está hablando del fruto que da el espíritu. Entonces una persona... Sí, está bien la lectura, hermano. Si el hombre se afana tanto por las cosas de la carne, bueno, pues eso va a cosechar. Si el hombre se afana tanto por las cosas espirituales, eso es lo que va a cosechar. Entonces dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero la ley, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No sembró nada, no segó nada. Sembró ambición, codicia, rencor, odio, eso mismo va a dejar a su familia. Dicen, por ejemplo, que cuando un esposo es golpeador, que parece que ya hay menos casos que antes, pero todavía se dan casos, siempre tiene la raíz, el origen de que su padre hacía lo mismo. ¿Se acuerdan? ¿Han fijado ese caso? Porque es muy notorio, es una buena ilustración de cómo se siembra algo y eso es lo que se queda, eso es lo que se deja. Y de repente llega alguien y corta con esa línea, ¿verdad? Y dice, bueno, pues yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a cambiar. Pero regularmente por esas raíces tan profundas que traemos de nuestra primera educación, de nuestro hogar, ese es el fruto que tendemos a dar en nuestra vida. Versículo 14. Como a rebaños son los conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Otra vez, haciendo hincapié a dónde vamos. Vamos a la muerte. La palabra Seol tiene que ver con la traducción del Nuevo Testamento para Hades. Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento. Y sabemos que el Hades es el lugar ¿de qué es el lugar el Hades? Hermanos, ¿ande? ¿Se tormenta? ¿El Hades de qué es el lugar? De descanso y De descanso y de tormento. Es el lugar de los espíritus, amados. Es el lugar de los espíritus, es el lugar de los muertos. O sea, aunque el cuerpo físico queda en la tumba o queda en cualquier otra parte, a veces en el mar o a veces pulverizado por alguna bomba, el cuerpo quién sabe dónde queda, pero el espíritu tiene un lugar específico, el Hades. Así de que los muertos están en el Hades. Y los que hicieron la voluntad de Dios están en un lugar que se llama descanso o reposo o seno de Abraham. Y los que hicieron lo malo están en el Tártaros, que es el lugar de tormento. Esos dos lugares, reposo y Tártaros o tormento, están en el Hades. Los dos lugares están en el Hades. Aquí es Seol. Todos los muertos van a seguir viviendo en el Seol. Todos los muertos van a seguir viviendo en el Seol. Pero ya no pueden hacer nada por sus vidas.
Todo lo que el hombre puede hacer por sus vidas, todo lo que la mujer puede hacer por su vida, lo tiene que hacer en vida, no después de la muerte. Usted sabe qué es la muerte, ¿verdad? Que cómo diagnostica Dios la muerte. Sabemos cómo la diagnostican los médicos, o nos damos una idea por lo que hemos oído, pero ¿cómo diagnostica Dios una muerte? ¿Cómo Dios determina que la persona está muerta? ¿En qué momento? Buenas preguntas. Cuando ya no se mueve. Pues es que yo me puedo quedar así, hermano, pero no estoy muerto todavía. ¿Cuándo determina Dios que la persona está muerta? ¿Cuándo Dios determina que... Cuando murió en pecado. Bueno, esa es la muerte espiritual. Cuando la persona peca, muere delante de Dios, pero de la vida física, ¿cuándo determina Dios su muerte? Cuando ya no trabaja su corazón, ¿no? Hay muchos que el corazón se paraliza por un momento y luego vuelve a palpitar. Hay personas que han tenido el diagnóstico médico porque se paralizó el corazón y la mente todavía está trabajando. ¿Cuándo Dios determina la muerte? Santiago 2:26, por favor. Santiago 2:26. ¿Cómo dice ahí? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, ¿cuándo determina Dios la muerte física? ¿Cómo dice el versículo? ¿Cuándo qué? Cuando se separa el espíritu, hermanos, del cuerpo, ya no hay vida. Ya su cuerpo queda inerte y el espíritu se separa. ¿Y a dónde va el espíritu? Adiós. ¿No? Bueno, va Dios en el aspecto de que va a un lugar que Dios tiene controlado, pero ¿a dónde va el espíritu? Al Hades. Al Hades. Entonces todos los muertos están en el Hades esperando hasta que Dios llegue otra vez. Bueno, en el sentido general sí, hermana, aunque hay sus excepciones, como toda la regla. Hemos estudiado Apocalipsis capítulo 20, donde personas murieron y fueron derechito al cielo, hermano. No fueron al Hades, fueron al cielo. ¿Sí? Hay personas que han muerto y han ido derechito al cielo. ¿Sí me explico? Pero Dios ha dicho quiénes. Por ejemplo, eso fue una promesa para los apóstoles, de que el Señor Jesucristo iba a preparar moradas, porque cuando ellos iban falleciendo, iban derechito al cielo, hermano. Ellos no están los apóstoles no están en el Hades. ¿Okay? Y así otras personas, pienso yo, en mi humilde opinión, que cuando muere un infante, no va al Hades, va derechito al cielo, su alma. ¿Okay? Cuando muere un inocente, cuando muere una persona que está mal de sus facultades mentales, que nunca supo entender lo bueno y lo malo, va derechito al cielo. ¿Sí me explico? Pero de ahí más, en cuanto a lo general, que era algo que me preguntaba su papá, precisamente su papá me dijo, bueno, porque a él le tocó el estudio de Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 10, y me decía, bueno, es que yo oí que el hermano Luis en una ocasión enseñó acerca de que todos los muertos están en el Hades, ¿sí? Digo, es que en el sentido general así es, pero la excepción a la regla es que hubo ciertas personas que fueron derechito al cielo, por lo tanto sus espíritus no están en el Hades, están en el cielo, que es la vivienda eterna. Los que están en el Hades están esperando el día del juicio final, donde Dios va a apartar los buenos de los malos. Los que ya están en el cielo ya no van a pasar ni por el Hades ni por el juicio. ¿Ok? No sé si haya alguna pregunta más acerca de eso, y si quieren podemos hacer un buen tema de eso, pero esa es la situación, de que cuando una persona muere va al Seol, y aquí está remarcando el salmista, haciendo énfasis de que pasa lo mismo con los animales. Los dos mueren, pero a diferencia de los animales, el alma o el espíritu de la persona va al Seol, en el sentido general. En sentido muy especial,
son contados los que han ido al cielo, sin llegar al Hades, sin pasar al Hades. Pero los hermanos que se mueren fieles, ¿ves? Van derechito al cielo con el hermano. No. Es nada más los apóstoles. Los apóstoles y muchos mártires del primer siglo, hermano. Hermanos como los que de las 7 iglesias de Asia, los hermanos que estaban sufriendo la persecución de Domiciano, se les es dicho que también ellos van. Y dice que hay una multitud de santos bajo el altar de Dios que está diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, vengará nuestra muerte? Están en el cielo, en la presencia de Dios, ya no están en el Hades, están en el cielo. Y están diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo vengará nuestra muerte? Porque fueron mártires, fueron personas perseguidas por causa de Cristo. Entonces, muchos, así como los apóstoles, muchos hermanos en el primer siglo fallecieron por la causa de Cristo. Yo pienso, por ejemplo, Esteban, que fue el primer mártir que se registra en las Sagradas Escrituras entre los cristianos. Esteban se fue derechito al cielo, no fue al Hades. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando falleció, ¿a dónde fue? Al cielo. ¿A dónde fue el Señor Jesucristo cuando murió? Estuvo en el... Pero él no fue ¿cómo? ¿A dónde fue cuando murió? Al Hades. Al Hades. ¿Por qué sabemos eso? Porque el ladrón que estaba a un lado de Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es la otra parte del Hades. El seno de Abraham o el descanso se llama también paraíso. Entonces el Hades tiene 2 lugares, el paraíso y el Tártaros. El paraíso es el descanso y es el seno de Abraham. Y el Tártaros es el lugar de tormento. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el lado a donde van los buenos, los que hicieron la voluntad de Dios, se llama paraíso, seno de Abraham, descanso eterno. Mientras que el lugar a donde van los que hicieron lo malo, en el Hades, se llama Tártaros, abismo, lugar de castigo, lugar donde están esperando los que van a ser castigados eternamente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el camino de ellos es locura, y dice el versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol. O sea, la riqueza, hermanos, es tan mala si la codiciamos, que es como cuando somos obedientes a alguien que nos lleva derechito a la muerte. ¿Se acuerdan del caso de David Koresh? Pasó un caso en, ¿qué sería? Los 80s. Pues con razón ustedes no los conocen, hermanos. El hermano Andrés sí. El hermano Vicente también, mi esposa y yo. Hubo un hombre que se levantó diciendo que él era el Mesías. Se llamó David Koresh. Es una historia de Hueco, Texas. Usted la puede encontrar en internet. A nosotros nos tocó vivir toda la noticia de ese caso, como el caso de Selena, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoció. Así fue el de David Koresh. Y él decía que era el descendiente del rey David y que era el Mesías. Y fue y se encerró en una gran propiedad que había comprado, una hacienda. Y ahí tenía a cientos de seguidores de él. Eran religiosos. Y la cosa es que él tenía una enseñanza muy parecida a la que usan los mormones. Doncella que le gustaba y doncella que tenía que ser su esposa, imagínense. Y así jovencitas de 12, 13, 14, 15 años ya habían conocido lo que era ser mujer, por esta aberrante idea de David Koresh y cómo los padres se prestaban a ello. Bueno, eran como borreguitos, ¿verdad? Es que Él es nuestro Salvador, es que Él nos salva, Él sabe lo que hace. Lo mismo ha pasado actualmente con el llamado apóstol de Jesucristo, que no es ni apóstol ni es de Jesucristo. Este hombre que está preso en California porque lo acusan de ser un pedastra.
de ser un hombre que se gozaba con el sexo de infantes. Naasón Joaquín García, el apóstol de la Iglesia La Luz del Mundo. Y usted puede oír los testimonios de los miembros de La Luz del Mundo y dice, no, él es un santo, todo esto es una persecución, y así está escrito que el hombre de Dios tiene que ser perseguido. Y hay evidencias y evidencias, miles de videos, porque este hombre se dedicaba al negocio de la pornografía infantil. Se dedicaba al trata de blancas. Había tanta gente en su iglesia, millones de personas, hermano, en varias partes del mundo, que se prestaba mucho para traficar humanos, para traficar personas inocentes. A él le fascinaba encerrarse con jovencitos y tener esas experiencias aberrantes, ¿verdad? Estar experimentando las fantasías de un loco. Y los feligreses los consultan y les preguntan, ¿y ustedes qué piensan de Naasón? No, es un hombre perseguido y que esto y que lo otro. Y está preso en California, está siguiendo el juicio. Le ofreció una fianza de $50 millones y le dijo el juez, no señor, no hay fianza para ti. Aquí dice, hermanos, como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Así como hay engañadores en el mundo que engañan a personas y las arrastran tras de sí, así la muerte le llega a toda persona. Y va a la persona y llega un momento en que se encuentra en el Seol. Dice, y se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. O sea, va a perecer lo que lo hacía verse bien. No, que agarré una trocota del año. ¿Te parece que todo mundo en Estados Unidos, todo persona que viene de Centro y de México, Centroamérica y de México, el sueño es tener la trocota del año, ¿verdad? Y aquella canción que sacaron aquellos cantantes famosos que no me acuerdo cómo, eran tan famosos que no me acuerdo cómo se llaman. ¿En qué trabaja el muchacho que trae la troca del año? ¿Se acuerdan de esa canción? Pareciera, o sea, esa es la gran ambición. Y una persona puede estar con la casa cayéndosele, pero trae la troca del año. O puede tener 1000 drogas, o puede tener que trabajar hasta 3 trabajos en el día, pero trae su troca del año. Borregos que se dejan arrastrar por la ambición y van a dar ¿a dónde? Al Seol. Al Seol. O sea, no es malo, hermanos, tener ambiciones. Pero otra vez, ¿cuál es lo primero? ¿El reino de Dios o lo que necesitamos? ¿Qué es lo primero? Fíjese que aún en las necesidades básicas, el Señor hace hincapié de que lo pongamos al primero, porque dice, las flores del campo no trabajan, no hilan, pero ni aun Salomón, con toda su majestad, se vistió como una flor. Los aves del cielo no siembran, no están cuidando la tierra para que dé buen fruto, y mi Padre no las deja sin alimento, dice el Señor. ¿Quién no tendrá más cuidado de vosotros, dice el Señor, que son hijos de Él? Se fija, ese es el punto. El punto es, ¿qué es lo que ponemos en primer lugar? ¿Qué es lo que ponemos en primer lugar? ¿Estamos siendo arrastrados y llevados al Seol sin ganancia espiritual? ¿O estamos preparándonos para vivir la vida eterna con el Señor en el cielo? Independientemente si el Señor nos da riquezas o pobrezas o lo que sea, ¿estamos preparándonos para estar con Dios en el cielo? Versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Bueno, todos vamos a ir a la muerte, todos vamos a estar en el Seol, y el que hizo la voluntad de Dios será redimido. Esto es el contraste entre el que hizo la voluntad de Dios y el que no hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios redimirá, la palabra redimir, me rescatará, me dará la salvación, me dará la vida eterna. Ese es como un estribillo. ¿Sabe lo que es un estribillo en una canción? Es como un coro,
como algo que va a estar repitiendo una o dos o tres veces en el canto. Pero Dios redimirá mi vida, porque ahora el cantante se está refiriendo a él mismo como persona de Dios, mientras que estuvo hablando de personas que parecen querer estar aparte de Dios. Así de que los exhorta a que no tengan su confianza puesta en la riqueza. Dice el versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Esto es muy ilustrativo, hermanos, es muy edificante este versículo, porque este versículo nos hace recordar de cómo la gente se enriquece. Y cómo mucha gente quiere enriquecerse como el que se enriquece. Y ha habido hijos de Dios, ha habido personas fieles que en un sufrimiento muy, muy profundo le han preguntado a Dios, bueno, ¿y por qué el rico vive feliz? ¿Por qué el rico vive feliz y yo estoy sufriendo? Y créanme lo que esa pregunta no es ajena, muchos de nosotros habremos experimentado eso. ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? Dice el salmista, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Vemos en el Salmo, si me acompañan por favor al Salmo 39, Salmo 39 por favor. Vamos a recordar ahí unas palabras que dice el salmista. Dice el versículo 4 en adelante, dice el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de mí, sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. ¿Se fijan? Nuevamente el salmista está haciendo énfasis en el sufrimiento. Este salmo es muy parecido a las palabras que Job le dijo al Señor, y posiblemente este salmo sea de Job, lo sabemos. Para la siguiente semana vamos a estar viendo como paralelo acerca del tema de por qué el hombre malo es feliz, que nos dio la pauta este versículo 16 del Salmo 49. ¿Por qué el hombre malo es feliz? ¿Por qué se enriquece el hombre malo? ¿Por qué se enriquece el hombre perverso? Y que eso sirva o llegue a servir para que nosotros tomemos lección y pues no queramos ser ricos a como dé lugar. Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Está a punto de sonar el segundo timbre. Nos quedamos aquí en el versículo 16.
Y yo les agradezco su atención. Espero en el Señor que haya servido de algo esta lección y que podamos nosotros tener en cuenta de que la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma y que por ella nosotros nos podemos dirigir de una mejor manera. No se trata de que seamos flojos, no se trata de que no hagamos nuestra responsabilidad, se trata de que la hagamos poniendo a Dios en primer lugar. No se trata de que no amemos a nuestros padres, no se trata de que no amemos a nuestra familia, se trata de que la amemos poniendo a Dios en primer lugar. Dios les bendiga, gracias por su atención.